como representante hoy de la comunicación, de los medios de comunicación, de la prensa, tenemos a una de esas periodistas que viene trabajando desde hace años en este ámbito, Laura Prieto. Ya dirige el programa Alianzas 2030 en RTVE y nos gustaría, Laura, muchas gracias, que nos acompañaras también en contarnos el rol que están teniendo los medios de comunicación en este momento. Hemos visto, nos han puesto las portadas del Financial Times, del Economist, ¿no? donde empezamos a tener más cuota. No sé si eso es mejor o da un poco de miedo, ¿no? que yo creo que es positivo esos mensajes, y donde ahora el reto, además de que lleguen los mensajes, es cómo llegan y que lleguen bien, ¿no? Quizá de todo esto nos puedes en tu presentación trasladar ideas, ¿no? Bueno, voy a intentarlo. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y además me siento como en casa porque me han puesto micrófono, ya lo veis, ¿no? Y aquí de mano, así que voy a intentar con las dos cosas, cuando ponga en la presentación, empezar con el tema. Bueno, hay un debate desde hace un tiempo, sigue habiéndolo hoy, sobre si los medios generalistas, y me voy a referir expresamente a ellos en el entendimiento de que los medios especializados están, por supuesto, trabajando en ello, como es lógico. Hay un debate en esos medios generalistas sobre si todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, todo lo que tiene que ver hoy con la Agenda 2030, tiene sentido que tenga espacios específicos y propios, o esas informaciones han de estar diseminadas en los conjuntos de las programaciones. En este sentido, Radio Televisión Española ha optado por un sistema que podríamos llamar mixto. Es decir, hay espacios específicos dedicados a algunos de los contenidos que tienen directamente que ver con la responsabilidad social, y hay otros espacios que están diseminados a lo largo de la programación. Se ha establecido una organización tanto para medir como para contabilizar aquellos programas que están dedicados a estos aspectos, y se han dividido, como veis ahí, en 7 áreas de organización de contenidos, de las cuales van colgando distintas subáreas en función de esos contenidos. Si hacemos una valoración, una contabilización de aquellos programas específicos o de aquellos espacios que han cedido un tiempo particular a la responsabilidad social o a la Agenda 2030, veis, estas son cifras del año 2017, veis que hay un total de 538 espacios en Televisión Española que se han dedicado a estas temáticas, que hay un total de 451 programas en Radio Nacional de España y que eso totaliza 989 programas donde o bien de forma específica o bien de forma parcial en sus contenidos se han dedicado a esas cuestiones principales que veíamos dentro de esas 7 áreas de organización. Dentro de ello tenéis los porcentajes ahí, podéis observar los porcentajes en derechos humanos, en salud, en educación, etcétera. Veis que la educación ha formado parte importante, no hay que olvidar que los medios de comunicación tienen un papel educativo también. Educación, igualdad, sostenibilidad en el sentido ambiental, etcétera, ¿no? Y ahí veis los porcentajes donde más y menos se han tratado contenidos en ese sentido. Como algunos ejemplos de lo que se está haciendo en este momento en Radio Televisión Española, hace casi 3 meses la BBC presentó en nuestra casa los resultados de su proyecto 50-50. Es un proyecto íntimamente relacionado con el ODS 5 respecto a la igualdad de género, y es un proyecto que la BBC inició en el año 2017 y que a día de hoy en esos resultados han podido corroborar el éxito
del proyecto. Es un proyecto que desde hace 3 meses está en vigor en Radio Televisión Española y que irá. Hoy no puedo presentar unos resultados porque hemos empezado hace 3 meses y por lo tanto todavía no hay unos resultados sobre la mesa, pero esperemos que en 1 año o 2 años se pueda ya presentar unos resultados. ¿Qué significa esto? Significa que los programas se van a realizar con una perspectiva de igualdad, una perspectiva que en realidad está reflejando lo que es nuestra sociedad, ni más ni menos. Esa perspectiva de igualdad implica desde la producción de los programas, la realización, los presentadores, pero no solamente eso, sino también las personas que intervienen, los contertulios que aparecen en los programas, las personas a las que se entrevista por una razón, por el tema que se esté tratando, etcétera, que tengan también esa visión y esa perspectiva de 50-50, la perspectiva de igualdad de género. Este es uno de los ejemplos que se está haciendo no solamente que afecta a la programación, a los contenidos de la empresa, sino también un proyecto como propia empresa en su apuesta por esa igualdad. Y finalmente, este programa que tengo el honor y el gusto de dirigir, Alianza 2030, es un programa de Radio Nacional de España, se emite en Radio 5 y en Radio Exterior, y es, como su nombre indica, que no es casual que se llame Alianza 2030, porque lo que quiere es incidir y aportar expresamente en el ODS 17, que como bien sabéis todos es la generación de alianzas que tanto se ha hablado aquí, ¿no? Todos los ponentes que me han antecedido pues han estado hablando de esa necesidad de colaborar, de esa necesidad de estar aliados juntos para poder llegar a algún tipo de entendimiento. Más allá de eso, se me pregunta muchas veces, y sobre todo últimamente, que qué pueden hacer los medios generalistas para ayudar a las entidades, a las organizaciones, a las empresas, a que nos interesen sus temáticas. Tengo que decir que no hay una respuesta concluyente en ese sentido, ni muchísimo menos. Yo desde luego no la tengo, pero sí hay algunas reflexiones que brevemente me gustaría hacer antes de pasarme demasiado de tiempo. Sí hay algunas reflexiones que me gustaría hacer. Primero, cada entidad, cada organización, cada empresa es un mundo, tiene sus propios ámbitos de actuación, tiene sus propios intereses, tiene sus propios códigos y solo tras un análisis adecuado uno puede determinar cómo tiene que hacer sus comunicaciones de sus acciones en responsabilidad social o en su actividad empresarial normal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, no hay que perder de vista que los medios somos diferentes y que no es lo mismo el lenguaje televisivo que el radiofónico y que el escrito, y que por lo tanto cuando queremos comunicar algo también deberíamos tener en consideración esa perspectiva. No es lo mismo y no hay que dejarlo de lado. Y hay algunas cuestiones que son muy obvias, pero que es importante tener en cuenta también, y es que nosotros que somos modernísimos, que estamos al cabo de la calle, a la última de todo, no digo nosotros los medios, digo nosotros, todos los de la sociedad, seguimos comunicándonos con los medios de comunicación a través de nuestras famosas y queridísimas notas de prensa, que en la mayoría de los casos son de un carácter enormemente publicitario, con los mismos modelos que se hacían hace 20 años o 30. Esto también habría que reflexionar para que aquello cambiara y cambiáramos también esa forma. Hay que recordar que no es lo mismo vender un jamón que posicionar la empresa que fabrica los jamones. Es que no es igual. Como no es igual, no tenemos que hacerlo de la misma manera o no deberíamos hacerlo de la misma manera. Y hay alguna reflexión que ha hecho Ramón Jáuregui antes, ha dicho, es que los medios también lo tienen difícil en la comunicación. Y quiero no hacer una crítica porque no quiero que se entienda así, pero sí quiero que se entienda como una reflexión en este sentido.
y es que a veces es muy difícil el que se pueda tratar una información, por ejemplo, cuando tenemos una empresa que nos cuenta una acción maravillosa, estupenda, de responsabilidad social, pero luego nos enteramos que esa empresa está operando en paraísos fiscales. Es muy difícil. Es muy difícil que nos interese una temática en una empresa cuyos directivos están investigados, imputados o lo que sea por X razones. Y me diréis, bueno, vale, es la responsabilidad o puede ser la responsabilidad personal de cada uno de ellos. Sí, correcto. Pero si se ha producido ese tipo de circunstancias, no hay que perder de vista que ha fallado los controles sobre el gobierno corporativo, por ejemplo. Bueno, hemos tenido, y se ha mencionado aquí, tenemos ahí el caso de Thomas Cook, que es enormemente reciente. En fin, tantos y tantos y tantos casos que nos estamos encontrando todos los días, donde es complicado, difícil, intentar lanzar mensajes positivos sobre acciones positivas cuando al otro lado estamos teniendo otras realidades. Porque aquí hoy se va a hablar dentro de un rato de transparencia. Y los que me conocéis, que hay algunas caras por aquí que conozco, pues ya sabéis que llevo un tiempo diciendo lo fundamental es la coherencia. Si uno es coherente, la transparencia llega ella solita, porque hay coherencia. Cuando no hay coherencia, es muy difícil que al final a medios generalistas, que estamos además saturadísimos de información que nos llega todos los días por todas partes, tengamos esa pasión por ofrecer espacios donde se están produciendo esas incoherencias. Lo dejo no como crítica, sino solamente como una reflexión para saber por dónde todos tenemos que caminar para conseguir que lo que es más importante, que trabajemos todos juntos, todos rememos en la misma dirección y sepamos a dónde vamos. Muchas gracias.